luego lo pongo en el chat, la bio de Juan Tomás, pero sí decir que es uno de los grandes escritores de Guinea Ecuatorial, que nació en Malabo en 1966. Se inició en la escritura en la primera década de los 80 con las participaciones de los concursos literarios del ya extinto Centro Cultural Hispano-Guineano, ganando varios premios y llegando a ser el redactor jefe de la revista y jefe principal dinamizador de la revista El Patio. En la primera década de los 90 ejerció como responsable de las actividades literarias del Centro Cultural de España en Malabo y contribuyó en la creación de su revista Atanga, de la que fue redactor jefe hasta 2011, cuando abandonó Guinea Ecuatorial. Cultiva todos los géneros y su obra narrativa ha sido traducida al danés, finlandés, francés y al inglés. Es el protagonista de un documental muy importante que se llama El escritor de un país sin librería, que había sido nominado a varios premios en el CIMINSI 2019. Es probablemente el escritor más prolífico de la literatura de Guinea Ecuatorial. Poeta, narrador, novelista, activista político, es realmente un autor muy importante y que todos nos tenemos que leer. Entre otros libros, yo he traído solamente 3. De todo lo que tengo de Juan Tomás, los tengo casi todo. Aquí tenemos una antología personal de Juan Tomás que se llama Letras Transversales, Obras Escogidas. Ese es uno de los libros más importantes de Juan Tomás, que recoge buena parte de su quehacer literario. Luego tenemos una novela de Juan Tomás que se llama Avión de ricos, ladrón de cerdos, que fue publicado en el editorial El Cobre. Y también tenemos ese libro, pues desde luego lo discutiremos, porque yo tengo la edición en francés sur le Mont Gourgou, que creo que hay una edición en inglés, creo que hay igualmente una edición en inglés de esa novela, así que trata evidentemente sobre la cuestión de la migración. Así que solamente 3 títulos, pero Juan Tomás tiene mucho más títulos que eso y es un honor para nosotros, Juan Tomás, realmente que estés con nosotros. Así que nada, tienes la palabra. Muy bien, muchas gracias, Landry. Muchísimas gracias a las personas que están aquí ahora mismo. Es un placer para mí tomar la palabra en este evento y simplemente porque hay gente delante, ¿saben? No es por toda la otra tontería. Ojai, ya sei, ojai. Se nos que fa, se nos que fa. Para mí, si se bien se la, mais si se bien se, je te dis que non go fala, porque ni se fa, non fa tele non, fa ya fa ya. Nga forma que se bot dente, por nos que fa chi, para você la venta. Oh, es primera elección. Esta es la primera elección. Buenas tardes. Lo que quiero decir con lo que he dicho es, hemos escuchado a Ngugi wa Thiong'o hablando, metiendo miedo a jóvenes sobre por qué no escriben en la lengua de sus pueblos, de sus países. Y le escucho y le digo, lo veo bien. Y les tengo que decir que yo nací en Guinea Ecuatorial. Mi lengua probablemente materna sea la que yo hablé. Y yo quiero decir, ¿por qué Ngugi estaba haciendo esto? Pero Ngugi tenía la oportunidad muchas veces de hablar esa lengua, hacer que la escuchemos alguna vez. ¿Por qué no lo hizo? Bueno, lo que yo quiero decir con eso es que la lengua materna está bien, pero se ha romantizado mucho lo de la lengua materna. ¿Por qué? Esta tarde yo estaba hablando de algo que se llama complemento circunstancial del lugar, que es algo que te dicen cuando estás aprendiendo español, pero a unos niveles ya fuera de primaria. Si yo estuviera aprendiendo esa lengua, la mía, el anubonés, que es la lengua que hablé al principio, no me hubieran hablado de esto. O sea, está bien que sepamos que tenemos lengua materna, pero no es una lengua en la que tenemos una profundidad para decir según qué. Así que, habiendo insistido el señor, este hombre que ya murió sobre este asunto,
lamentablemente no nos dio ningún ejemplo de que cómo se habla la lengua de él y cómo se compondría la gente que lo escuchaba para traducir esta cosa. Yo conozco a muchos guineanos jóvenes que han escuchado eso de que por qué los africanos no hablan la lengua de ellos o por qué no la escriben. Y luego escriben algunas cosas ahí un poquito con dificultades en español y van metiendo sus lenguas maternas como habiendo escuchado lo que ha dicho ese señor. Yo digo que está bien, pero estamos en el contexto en que estamos y ya vamos a hablar de lo que me toca, es para quienes escuchan, quienes leen lo que nosotros escribimos habitualmente. Puede ser gente guineana alguna vez, pero gente que habla español la mayoría de las veces. Mi padre murió, yo creo que leyó un solo libro mío. Mi madre y la gente de mi familia no suele hablar de que yo sea escritor. Hablan de los libros en los que me puedo meter, pero no hablan de que yo te he leído y yo disfrutar. Y lo veo bien. Quiere decir, mayormente escribimos para una comunidad. Alguna vez tomé la palabra en un evento y yo dije una cosa que yo llamé ventana única, que quiere decir que el canal por el que se transfiere a los autores el conocimiento para escribir es único y no va por países, por regiones o por lenguas. Es una sola ventana. Entonces, está bien que empecemos diciendo eso, que literatura africana. ¿Qué queremos decir con literatura africana? Hay un señor que es japonés, el nombre se me será, pero es como un quinielable para el Nobel de Literatura, el premio Nobel de Literatura. Murakami, yo creo que es Murakami. Oh, Murakami ya está en la lista otra vez, van llorando. Sus detractores, tienen detractores, enemigos suyos. Dicen, mira, no le van a dar, ese hombre no vale. Y otros esperando que le den el premio a Murakami. Señores, cuando hablamos de literatura de Murakami, ¿acaso hablamos de algo que tiene que ver con Japón? No, porque la comunidad de lectores no se está informando de Japón, sino de esta comunidad que yo digo que es ventana única. Entonces, ¿por qué podemos ser libres de hablar de Murakami y de proponerle ese premio? Y cuando llegamos a literatura de África, de africanos, queremos hacer una casilla para ellos. Entonces, en el título que me toca, tengo que decir que el aporte que pueden hacer los africanos no es un aporte a ninguna comunidad determinada. Es la misma ventanilla por la cual recogemos los hallazgos producidos por todo el mundo y creamos una comunidad grande. Pero nosotros los africanos, los de Guinea Ecuatorial, tenemos un grave problema y voy a empezar por ahí. ¿Para qué sirvió la literatura de Guinea Ecuatorial? Sirvió, primero, para demostrar o desmontar el supuesto de que los africanos, los negroafricanos, los guineanos, no tenían capacidad para acometer tareas intelectuales. Porque lo dejaron escrito durante la colonización, diciendo, los negros no podrían. Y cuando abrieron la Guinea Española por ahí en 1900 y pico, esperaban que los guineanos aportaran con cuentos y leyendas de ellos. Y así estuvo hasta el año 53, en que Leoncio Evita escribió Cuando los hombres luchaban. ¿Saben? Es cuando empezaron así, ok, fíjate, nosotros creíamos, y entonces se utilizó eso para decir que mira, lo que decíamos, pues, ¿veis? Ahora mismo ese indígena ya tiene esa capacidad. Primero, para desmontar ese supuesto de que los negros no tenían capacidad para cometer tareas intelectuales. Segundo, ¿para qué escribió la literatura de Guinea Ecuatorial?
para sembrar esperanza durante la dictadura de Macías. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo esa dictadura propició que los intelectuales o se murieran porque los mataron o se fueran del país. Pero cuando se va del país un médico, por más que el médico tiene las mismas capacidades para hablar y para criticar que un escritor, los de otras profesiones no hablan de las cuestiones sociales. No sabemos por qué. Es a través de la literatura que se supo que se estuvo diciendo algo durante el tiempo de Macías. Para eso sirvió la literatura de Guinea Ecuatorial, para sembrar la esperanza en que algún día la situación terrible que padecíamos cambiaría. Fue ese tiempo en que escribieron los Donato, ese recién muerto paisano mío, Pepe Said, vos habéis conocido Paco Zamora. El tiempo en que estaban escribiendo esas cosas que vamos a matar al tirano y todo eso tal, dejaron huella a algunas personas de que puede ocurrir que algún día esa situación se deshaga y retomemos la normalidad como país o como fuera lo que sea, pero que retomemos la normalidad. Segunda cosa que pasó. La tercera cosa que siguió la literatura de Guinea Ecuatorial es para decir que sigamos intentando en la recuperación del espacio común de Guinea Ecuatorial. ¿Por qué? Porque los asuntos no fueron tan bien como esperábamos y aunque a Matías lo arrinconaron, no acabamos de ver que eso esté empezando a tomar un buen camino. ¿Quiénes otra vez están hablando de esas cuestiones? Los que escriben, por más que el país tiene profesionales en otras ramas. Pero ¿saben por qué son los escritores los que hablan de esto? ¿Saben por qué? Porque primero, las situaciones como Guinea Ecuatorial tocan el ámbito de lo grotesco, de lo llamativo, de lo macondiano, hasta el punto de que el que esté escribiendo, el que quiera escribir, el que pueda escribir dirá, pero si ese asunto de que estoy tratando aquí es mío, están tocando mi campo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Hace años que yo escribí cuentos crudos viviendo en Guinea Ecuatorial. Cuentos crudos trata de cómo la autoridad reinante, imperante, decidió que ya no existiría la Navidad en un momento cuando se acercara la fecha. Entonces, como quiera que en todos los países, la gente hace acopio de bienes para pasar la Navidad en algunas condiciones, se decretó que como ya no habría Navidad, que la gente se comportara como un día normal y que si remotamente hubieran adquirido comida o bebida o hubieran hecho arreglos capilares, que algunas personas hacen trenzas y todo esto, que hicieran lo posible para volver a su situación anterior. Entonces, lo que pasaba es que todo el mundo que había comprado cosas para comer y si lo hubiera guisado, pues se le decía que fuera a un sitio a devolverlo, donde lo habían comprado. Y algunos iban con ollas porque lo habían cocinado bien. Alguna vez un joven guineano me preguntó si eso había ocurrido de verdad. Y yo le dije que cómo era posible que fuera guineano y de mi edad pudiera dudar de si eso había ocurrido. ¿Qué quiere decir con eso? Estoy diciendo que esta cosa que es tan rocambolesca puede hacer que algunos crean que es verdad. Y es el estado de cosas que hace que nosotros digamos, pero si está ocurriendo algo que es de nuestro campo. Y es una de las razones por las cuales son los escritores los que suelen hablar muchísimas veces a riesgo de su integridad. La otra razón por la cual son los escritores los que hablan es que el mundo se ha hecho de palabras, se hace de palabras todo.
Imagínate que tú puedas oír que es un buen abogado. ¿Qué hace un abogado? Es enlazar palabras, argumentar para convencer a alguien. Todo lo que se ha hecho tal, incluso cuando hablan de la confusión de Babel, se está hablando de que el mundo se hizo de palabras. Siendo unas personas que habitualmente utilizan las palabras para su trabajo, se rigen inmediatamente en defensores, comendadores, pastores de palabras, y entonces cuando se produce un conflicto en el ámbito de la palabra, como es que se utilicen palabras para engañar, ellos salen enseguida. Es como una manera inmediata. Esta es la razón por la cual los que escriben son habitualmente los que suelen meter el dedo en la llaga de las cuestiones sociales en todos los lugares. Esto es una aportación que los escritores hacen en la resolución de conflictos en la cuestión de Guinea Ecuatorial. Y otra cosa que es contribución al pensamiento global. Entonces, cuando decimos literatura africana, hay alguien que tiene interés en parcelar, en hacer una ventanilla aparte para esta literatura, cuando nosotros somos parte de esta comunidad grande, los escritores de donde sea, y se debe esperar que prestemos nuestra contribución a esta comunidad. Raisa estaba hablando de esta cuestión de Murakami, porque es normal que se espere que Murakami sea premio Nobel de literatura y no se insiste en un escritor africano. ¿Por qué? Porque se quiere entender que a un escritor africano se le debe pedir códigos para leer lo que escribe. Porque muchas veces se hace esto y cuando tú hablas con un editor, te hace ver que, bueno, eso no se entenderá. Y créanme, la cultura japonesa no es muy parecida a la de España, por ejemplo, o a la de Reino Unido, por ejemplo, o a la de Canadá o a la de Francia. Pero no hay ningún solo problema en pasear cualquier escrito de algún japonés, algún chino, algún coreano, por los mundos en los que estamos, pero se parcela la cuestión de la literatura africana, reduciéndola a africana como si no fueran muchos países. Y estoy diciendo, dije antes, que la literatura se transfiere o se crea o circula por una ventanilla única, por la cual todos los que van pudiendo tomar hacen lo posible para hacer acopio de ideas de sus pensamientos. Pero hay una cuestión que debemos tocar, que es todo lo que tiene que ver con los países de América, o los países en que se puede llamar hispanidad, están imbuidos de la hispanidad, metidos en la hispanidad, tocan la hispanidad, y que hay comunidades negras. Sabemos que no acabó de cuajar esa cuestión de esa mixtura de razas en esos países, o sabemos que es latente, se ve las dos clases de comunidades que hay en esos países. Llamámoslo, por ejemplo, Colombia. Sabemos que los negros están ahí pensando que nosotros tenemos que ser incluidos o tenemos que hacer lo nuestro para que nos miren, y los que no son los negros están en una casilla. Mira, voy a poner un ejemplo que pasó hace poco. Estaba ahí viviendo en Barcelona, vivo en Barcelona, y el alcalde ha ido a Guadalajara, un sitio de México, Feria del Libro, y dice que aportará dinero para revivir o reavivar, o lo que fuera, como dijo el verbo, lo que fue el boom latinoamericano. Pero estaba hablando de esto, y en esto llamar las cosas por su nombre, Latinoamérica o Iberoamericano, lo que fuera,
No mencionó Guinea Ecuatorial, Olivo. Y Guinea Ecuatorial es un país cuyos hablantes, mal o bien, escriben cuando pueden, cuando quieren, cuando tienen necesidad, en la lengua castellana. Y yo no sé por qué no se menciona, no se le incluye en ese pack de países a los que hay que mirar. Y es porque ya tiene su casilla que es literatura africana. No veo, no entiendo por qué eso tiene que ocurrir. Deberé decir al alcalde, el alcalde debería decir, nosotros haremos una apuesta por la literatura de los países, una palabra que no se ha creado, porque cuando dicen Latinoamérica, no mencionan el país nuestro que es Guinea Ecuatorial. Pero esta no mención tiene algo que ver con lo que se dijo atrás durante la colonización de que estos señores no tienen la capacidad para escribir esto. Ahora, lo que hay que crear ahora mismo es un entendimiento, unos 3 brazos de lo que sea que incluya la literatura de Guinea Ecuatorial, lo que sea que incluya la literatura de la gente negra de América y lo que sea que incluya a los europeos, porque yo digo que son europeos, que son los que suelen formar parte del boom americano de las Américas. Si no, se estaría diciendo parcela y cuando se hable de literatura africana, se creerá remotamente que esos señores no tienen calidad y entonces hay que tener traductor para leerlos, cosa que no es verdad, porque la ventanilla única no es una cosa que se me ha ocurrido ahora, es así. Hemos dicho que nosotros, la literatura de Guinea Ecuatorial, la literatura de África, contribuye al pensamiento global como cada una de las literaturas de cualquiera, ya sea individuos o comunidades de todo el mundo en esta ventanilla única en la que cada cual puede aportar lo que sea. Como se me ha llamado para que yo diga qué puede aportar en la literatura de Guinea Ecuatorial, la africana al mundo, lo de la europeidad, ya mencioné algunas, yo digo, es cierto que existen algunas personas de origen africano, remotamente con sentimientos africanos, en España o en los países de Europa, que necesitan lo que podríamos llamar referencias, pero este estado de necesidad lo compartimos con personas africanas o de origen africano que hay en América. Necesita de vez en cuando que un niño de donde sea diga, mire, yo que fui de ese libro, no es porque yo no crea en la ventanilla única, sino porque yo quiero mostrar a otro que, mira, estos son los que yo llamaría los míos de manera espontánea y escriben igual que nosotros, que los otros. Este es el libro de él. Y ese sentimiento de que ellos buscan referencias, lo sabemos de esto. Cuando hay feria alguna vez, vemos que gente que prefiere que haya un negro. Mira, ese año he ido a la feria, lo tengo que contar, ahí en Barcelona, San Jordi, y dije, mira, he dado una vuelta por aquí cuando yo iba a mi mesa, y puede ser que estuvieran escondidos, yo no había a ningún autor negro. Y la persona que me escuchaba, que sería mi editor, el editor de mi anterior novela, esa novela la puedes comprar, la recomiendo. Puño Cerrado, Madre Negra, que es de 2 manos. No la traje aquí porque al final son muchos los libros que yo tengo. Puño Cerrado, Madre Negra. Me dijo, mira, es que de los negros solamente vemos a futbolistas o sabemos que existen futbolistas. No tiene sentido. No tiene sentido. Muchos negros han ido a la escuela. Entonces, nuestra aportación como qué es lo que siente un africano en un medio así es para decir que, mira, esa cosa que decían que no podíamos,
hay niños aquí que quieren ver que hay un africano que está también ahí, aunque no pase nadie por su mesa, que también puede fijar. No es mi caso, pero yo cuento eso de que esto es una aportación que hacemos, que hace la literatura de africanos, no, no a esos, solamente a esos jóvenes o a jóvenes, mujeres, hombres, jóvenes que quieren buscar esa referencia, sino impulsando lo que es el pensamiento que he dicho, pensamiento global. Pero de paso, prestamos esa contribución al levantamiento de la moral, como se pueda llamar, de esos jóvenes que están buscando esa referencia. Y, de paso, hacemos que las personas africanas o de origen africano que hay en América, si remotamente quisieran tener una referencia de ese tipo, en nosotros, en la gente que escribe como nosotros, puedan tenerla y así enriquecer sus hallazgos en sus países con los aportes que nosotros hacemos como comunidad global sin escaparnos de lo que somos, gente de países africanos, que nunca negaremos este hecho. Además, se ve en todos los lugares. Esta que me dijeron que yo hablara de contribución al hispanismo y a la afropeidad, imagínense que nosotros estuviéramos hablando el castellano del 1900 y pico, cuando fuimos a la escuela y todo eso tal, y no se notara cuando se habla de las cuestiones del hispanismo, la presencia de Guinea Ecuatorial, pero es una falla que nosotros también achacamos a los guineanos, que está ocurriendo que por la cuestión política, por lo que fuera, los mismos guineanos no hablan de sus libros. Y en la dinámica de su formación, no hay un estadio de esta formación en la que empiecen a centrarse en esos libros. No como objetos raros, sino como objetos que les dé legitimidad para hablar en foros internacionales. Aquí está Landry en el último evento. Yo hice ese comentario lamentando de por qué en esos eventos no hay personas africanas que hagan, guineanas, que hagan trabajos referentes a la literatura de su país. No lo decía del lado de que querían que hablara de nosotros, sino que fueran expertos en lo que ellos deberían ser maestros. Esto no está ocurriendo y debe ir un momento en que nosotros, los que a veces hablamos, digamos que nosotros formamos parte del hispanismo sí o sí, quieran o no. No tiene sentido en ese momento en que se tiene tanto miedo a los negros, y muchos lo dicen claramente, que busquen alguna razón por las cuales estamos siendo marginados. En la cuestión de Guinea Ecuatorial sí que lo estamos, y más de una persona lo ha dicho alguna vez. No tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, como se suele decir Iberoamérica, o el eje no sé qué es cuánto, España y América tal, por favor, posiblemente los guineanos no se formen pronto para que sean los maestros en lo que deberían ser maestros, pero marginarlos no es la manera, porque va a ocurrir que se buscará una excusa para que se produzca esa marginación y de repente se deje de hablar. Pero ya saben lo que pasó en la historia de Guinea Ecuatorial, que durante mucho tiempo Guinea Ecuatorial fue materia reservada. ¿Qué quiere decir? Que en la prensa oficial de España no se mencionaba el país. Pero, ¿saben? Cuando se levantó por ahí 85, no parece ser que se levantara esto. Y si hablan con periodistas de los periódicos de España, te dirán que siempre hay reservas para hablar de Guinea Ecuatorial en cualquier tema. Si no se levanta, paulatinamente se estará hablando de literatura africana, y cuando no haya ningún guineano se dirá, bueno, hay un representante de Botswana, ese de Botswana puede representar a alguna de Guinea Ecuatorial, total son del mismo país, cosa que no es verdad.
No se tiene que imaginar Guinea Ecuatorial. Y yo creo que mi parte de trabajo también es decir a los guineanos, los que mandan, los que pueden mandar, los que tienen despacho, que mira, ya os he dicho muchas cosas, pero vuestro país se puede desaparecer de verdad de todos los eventos, todos los programas, todo lo demás, si seguís con la tontería de ningunear a los que alguna vez han hablado por vosotros, simplemente porque algunas veces señalan vuestros vicios o vuestro mal hacer en la gestión de la política, que eso es una cosa que no nos da de comer, pero ya dije por qué lo hacemos. Es nuestro territorio porque se hace de palabras. Yo, cuando estamos hablando de esto, yo creo que hay preguntas, ¿no? Landy, habrá preguntas, ¿no? Entonces, mira, he tocado los temas, he hablado de ayuntamiento, he hablado de excusa para escribir, he hablado que Ngui no habló nunca la lengua que supuestamente hablaba. Es un señor Mirangui, y una vez dije que él hacía trampa. Os diré por qué. Ngui alguna vez suele venir a Barcelona o donde sea a hablar de que hay que hablar alemán. Que son como 5 millones. Y algo que lo digo. Si son 5 millones de Kikuyu, vamos a decir que 2 millones saben leer. Y vamos a decir que 500,000 personas de los Kikuyu pueden leerle a Ngui Watiungu. Da suficiente para mantener una carrera si 500,000 personas te leen. Él no lo decía, pero yo lo calculo así. Entonces, él puede estar diciendo que hay que escribir en lenguas africanas porque alguna vez escribió en esa lengua en concreto, pero se olvida que yo ahora mismo puedo dar toda esa charla que yo soltaba en mi lengua materna. ¿Quién la va a traducir? No habrá nadie aquí. Y cuando pongas el aparato de traducción se estropeará, se explotará, porque no está metido en todavía. Estaba diciendo que Ngui no solamente no habló en su lengua, sino que sí que ha sido un poco de trampa, porque sí que podría tener un nicho de lectores de su comunidad, en el supuesto caso de que esta lengua se habló en la universidad o se estudió. No es el caso de la Nobonés o del Bubi o del Fang. Y no es porque no fueran lenguas importantes, es porque esas lenguas son maternas y están recluidas muchas veces en la oralidad. Entonces, si es una lengua que está recluida en la oralidad, lo más probable es que no haya tanta gente que pueda tener las herramientas para descifrar lo que escribiera alguien que tampoco sabría. Y este hecho no es el que debe servir de excusa para excluir a los que son hablantes ni de esas lenguas ni escritores de Guinea Ecuatorial. Esta es una de las razones por las cuales nosotros no tenemos ningún miedo en decir que escribimos en una lengua. Nos meten en la cabeza que somos ladrones de lenguas. Ladrones de lenguas llegaron a decir algunos. Está escrito. Entonces le dije, no éramos ladrones. Nosotros estudiábamos por imposición. Cuando yo estudiaba en primaria en Amagón, tú ibas ahí sin saber ninguna lengua, el español, y había alguien dentro de la sala que tenía algo que se llamaba símbolo. Una vez contaba y un hombre que hablaba francés dijo que en su comunidad también se hacía un símbolo. Y cuando estabas en la escuela y hablabas en tu lengua materna dentro de la escuela, alguien se acercaba y te ponía esa concha en el cuello, señalándote. Y luego seguía la clase y seguías tú atento, y cuando escuchabas a alguien, a otro, hablando en lengua materna en la escuela, sacabas el símbolo y se lo ponías ahí. Y al final de la clase, todos los que habían portado el símbolo eran castigados. El maestro podía decir que es por palos. Nosotros estudiamos con palos.
Y entonces crecimos sin, a ver, eso no es una forma de aprender, no aprendimos con eso. Pero en algunas personas pasó un milagro y llegamos a ser escritores. ¿Cómo vamos ahora a tener vergüenza porque no escribimos en la lengua materna? ¿De qué lengua materna? Yo dije que está bien tener lengua materna, pero está romantizada, pero vos vamos a poner el ejemplo de un camerunés, que puede ser un camerunés. Puede tener lengua materna de papá y mamá. ¿En cuál escribiría? ¿Para quiénes? Desde que estoy hablando de la lengua materna de lenguas africanas, he visto una vez a una persona americana hablar en una lengua de Kenia, una sola vez. Y yo sé que Carmen Junyent conoce una de esas lenguas de África, nada más. Entonces, cuando quieren insistir a través de formas distintas de presión a que hablemos, ¿por qué no nos hacen caso cuando nosotros escribimos en la lengua imperial impuesta? Que no nos da vergüenza decir que es también nuestra lengua, porque muchos tienen el español como lengua materna igualmente, porque ya dijimos que lo romantizado o lo otro no dio paso a que fuera realmente una lengua en la que pudiéramos blandir cualquier pensamiento para enfrentarnos a otro. De hecho, cuando yo hablo en alomonés, no me dicen que me escuchan. Y alomonés es una lengua romance que debería ser cercano al portugués. ¿Saben? Entonces, no soy de esos que van a estar llorando que no escribí en lengua africana cuando escribiendo en la lengua de Cervantes nos quiere imaginar y tienen razones para hacerlo, buscan cada vez razones para hacerlo. Si aquí el señor Landry quiere que paremos para que algunos avancen alguna pregunta, yo lo haría así. No escucho. Ok, sí, muchas gracias, Juan Tomás. Pues nada, primero me han recordado que tengo que colgar la bio de Juan Tomás. Lamentablemente no le está escuchando. ¿Que me oyes o no? ¿A mí me oís? Sí, sí. Ah, Juan Tomás, no me oyes. Bueno, entonces, vamos a hacer algo. Para las preguntas, vamos a intentar hacerlas a través del chat para no... No estoy escuchando. Sí, el chat. Vamos a hacer la pregunta ahí. Sí, va a mirar. Sí, sí. Vamos a hacer las preguntas en el chat. Así que nada, bueno, abrimos. Como os dije, para nosotros es un honor, una oportunidad única, poder escuchar a Juan Tomás en una conferencia. Estuviera diciendo cosas importantes, pero no te escucho. Así que no sé qué decir. No digo cosas tan importantes. Landry, Sí. se pueden activar los subtítulos de manera que cuando tú hablas se leen. Sí, ¿cómo se hace eso? Tampoco. Donde pone CC en Captions, en la a ver, barra, acaso, y se pueden configurar en español porque estamos hablando en la lengua española, entonces... Sí, ¿dónde? Es ahí, sí. Ahí sí. ¿Ves CC abajo en una barra de herramientas que probablemente tendrás? Sí, aquí sí. Sí, activar subtítulos, activar. Sí, entonces si Juan Tomás se activa los subtítulos mientras hablamos, él podrá leer lo que decimos y no hay que escribirlo en el chat. Creo que ya está activado. Lo ha activado, ¿no? Sí, está activado ya. Lo acabo de activar. Todavía no se escucha nada. Sí, pero Juan Tomás tendrá que activar los subtítulos para... Tú también tienes que activar. ¿No? Porque sí. Incluso se puede cambiar la lengua, pero entiendo que... ¿La lengua cómo se cambia? Yo creo que ahora está bien. Leer lo que estamos hablando. Sí, ves que... Sí, ahí. Pero está en inglés, ¿no? Ya me sale cosas en inglés. Sí, pues entonces hay 3 puntitos verticales. Sí. Donde está, bueno, yo lo veo como pone settings o a lo mejor ajustes. Ajustes, sí. En ajustes. Y luego vas a captions o
Y ahí puedes elegir la lengua, el idioma. Subtítulos. Subtítulos, si es que yo lo tengo que tener en inglés. Yo puedo leer la pregunta. Espérate, sí, tamaño, no, fuente, color. Donde pone... Sí, no, ya lo he visto, sí, español, vamos Sí. a ver. Para mí, cambiar los 3 puntos verticales, ajustes para poder. Pienso que si cuanto más pudiera poner los subtítulos, a lo mejor ayudaría. Sí. Subtítulos, bueno, ya está elegido. Ahora, tamaño. Él también lo tiene. Dadme las instrucciones, que le diga. Sí. Yo lo he puesto en español y creo que ya está, ¿no? Ahora sale en español, ¿no? Sí, pero él tendrá que activarlos cuanto más. O sea, hay que decírselo entonces. Sí. Sí, se lo he puesto. Le he puesto que tiene que activar los subtítulos, que cambien los 3 puntos verticales en ajustes y podrá elegir el idioma, pero como se ha quedado congelado ya no le veo. Ya no sé si Sí, lo ha es podido verdad, se ha conseguir o no. congelado. Es que tampoco coge el teléfono, es que yo la había llamado. Yo creo que se ha quedado sin cobertura. Sí, Igual es que eso consume mucho también. Tendría que quitar la cámara, quizá. Él, ¿no? Sí, si quita. Ahora no lo veo cuanto No, más. creo que se ha marchado. Sí, A lo mejor va a volver a entrar ahora. Sí, lo va a intentar. Sí, no, se le ha ido la conexión. Seguramente. Sí. Qué pena, a ver si puede conectar. Bueno, vamos preparando las preguntas. Por cierto, que lo que ha comentado de cuando era en el colegio, lo que les pasaba con el símbolo, nosotras en mi pueblo hemos vivido lo mismo con el valenciano. A nosotras nos obligaban a hablar castellano. Y ¿De dónde eres, Matilde? ¿De qué pueblo? De Elche, sí. Yo soy de Alicante también. Nos ridiculizaban. Ah, sí, hola. Pero aquí está cuanto más. Vale. No, se escuchó. Alguien tiene que... Sí, cuanto más. Mira el chat. Active los subtítulos. Escríbeselo. Mati, Sí, lo estoy escribiendo. A ver, un momento. Pero cuando alguien me dice que active los subtítulos... O queréis hacerme... Yo escribo rápido. Si queréis, me hacéis la pregunta. Me hacéis la pregunta y yo se la hago. Subtítulos. Sí, bueno, si querés, la gente hablamos y Mati escribe la pregunta. Sí, alguien me habló de verticales, de ajustes, solución de problemas y ayudas, denunciar abusos, notificar problemas, fondos y efectos, abrir imagen, pantalla completa, ajustar. Sí, y esos mensajes son para mí, no sí, está eso es lo que me no, sí, es para ti. Es que tienes que activar el profesor Landi estaba diciendo que es un lujo haber tenido su conferencia. Muy bien. Eso lo he leído. Pero yo no sé por qué no escucho nada. Sí. Hagan las preguntas. Sí. Podemos usar el chat, ¿no? Sí, vamos, la pregunta para que Mati escriba, para que no escribamos todos, para que no se líe esto, ¿ok? Bueno, María José, ¿tienes alguna pregunta? Bueno, yo he reflexionado mucho sobre esto, que cuenta cuanto más. Para que os oiga. No puede ser, es una vergüenza con lo civilizado que estamos ahora mismo. Sí, ¿alguna pregunta? Bueno, más bien es una reflexión acerca de, por ejemplo, en Ngugi wa Thiong'o, que habla de escribir en lenguas africanas. Yo entiendo lo que dice Juan Tomás, que alguien lo resuelva. No, pero yo creo que lo que él quería decir es que hay que evitar el borrado de una lengua, que alguien te imponga escribir en una lengua. No sé si me estáis... sí. Miñanes, saludos. Matilde, Baño, Caballero, mira, saludos, María González. Sí, como que una lengua llegue a desaparecer. Entonces yo pienso que un autor puede escribir en muchas lenguas y aún así reproducir un pensamiento africano, aunque escriba en francés, en español,
los conceptos, su imaginario, lo que tienen, su forma de entender el mundo, puede ser igual en distintas lenguas, o incluso a veces es difícil expresar las cosas en una espera lengua. que yo diga, una lengua no puede separarlo. Entonces, pero lamentablemente, mira, yo una vez fui a México y fui a la ciudad y haciendo turismo de ciudad encontré que había gente de sitios, de provincias o de pueblos en la ciudad vendiendo flores o lo que fuera, cosas para sobrevivir. Yo digo, fíjate, esa gente debería tener muchísimo conocimiento y mira dónde está. Si se comparara el conocimiento que puede tener esas personas que están ahí, que son, se ven claramente que son nativos de América, con los que son de ciudad, se diría que los de ciudad saben más, pero esas mujeres están aquí. Cuando se muere una lengua, cuando los demás, los que la hablan, dejan de vivir en esa comunidad. Sí, pero eso no es una imposición, puede pasar de manera natural. A la ciudad a vender flores para sobrevivir, pues querrá hacer ese negocio que es supervivencia dura, en la lengua en que alguien le puede escuchar. Cuando nosotros inauguramos el Centro Cultural Español en Bata, había una gente que decía que había que grabar las lenguas de una comunidad del litoral de Guinea Ecuatorial que se está desapareciendo. Yo digo, no lo vais a hacer, no estén mintiendo, eso no lo haréis. Yo digo, si las personas prosperan, teóricamente prosperan en la ciudad, y en las ciudades es donde se hablan las lenguas imperiales, va a ser muy difícil que esas lenguas supervivan o permanezcan o sobrevivan a los cambios si no se hace algo para que esa comunidad de hablantes no muera, no desaparezca. Entonces, lo que debería haber son programas tendentes a mantener comunidades vivas con tradiciones y todo esto. Pero siempre lo digo y lo digo a otra gente, las ciudades africanas son los lugares donde todas las poblaciones africanas vienen a morir. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de supervivencia atroz en las ciudades africanas. No sé lo que pasaría en Londres, no sé dónde, pero incluso las mismas personas que podrían tener otra forma de ser cambian y la agresividad se ve porque hay un sálvese que pueda muy grande en la ciudad. Así que, si nosotros no salvamos las comunidades de origen de los países, va a ser muy difícil que muchas lenguas sobrevivan, sobre todo si las comunidades son pequeñas. Por más que queramos hablar en romance para embellecer una situación. Eso tiene que ser algo sostenido, acompañado y consciente. No tiene que ser algo que alguien diga, mira, porque quizá ocurra, sino que tiene que ser algo activo para mantener. Yo quería decir... Han enriquecido el hispanismo y en caso de ¿en qué sentido? ¿Cree que también han contribuido a transformarlo y a cuestionar sus límites tradicionales? ¿Y qué papel desempeñan esas contribuciones en la construcción de la afroeuropeidad? Mira, como yo dije que la cuestión de quiénes escriben y cómo se escriben es ventanilla única, es por esto de manera automática que los africanos han contribuido a todo lo que ha estado por ahí, si es al hispanismo y todo lo demás. Pero algunos pueden creer que si es contribución con alguna palabra determinada, como yo he visto que la academia aquí habla de introducción o la academia española ha aceptado esas palabras. Si yo estoy aquí hablando y utilizo palabras locales, puede ser interesante si esas palabras locales son transversales, van a otra comunidad y la usan, ¿sabes? Pero son timoratos a la hora de entrar o convivir con comunidades locales. ¿Eso se va a dar? Va a ser difícil.
Porque si los africanos y los guineanos, ya he dicho que nos pesaba sobre nosotros lo de materia reservada, puede ocurrir que alguna vez acepten estos neologismos, lo que sea que lo introduzcan, pero tienen que permitir que seamos más dinámicos, que se dé esta comunidad, que sea muchísimo más participativa para que se vea que lo que es. Por lo otro, yo doy por descontado que hemos contribuido al hispanismo. Yo escribo en la lengua española y muchas veces no me suele dar vergüenza utilizar alguna cosa que yo creo que no tendría traducción. ¿Sabes? Yo escribiendo Arde el monte de noche. Yo dije que una comunidad estaba padeciendo una diarrea, un episodio de cólera, y alguien dijo que había una planta que tanjaba el vientre. Yo no sé decir esto de tanjar el vientre en la lengua española. Pero no me corté, yo escribí que tanjaba el vientre. ¿Qué quiere decir? Que tanjar sería que haría que el vientre no tuviera esa corriente, que fuera algo que fuera más, el tránsito fuera más reposado. Y ese tanjar está en el Arde del Monte así, y cuando se tradujo al inglés, el traductor puso tanjada en la lengua, en la manera en que lo pudo traducir. No me corté, no es algo que yo pueda tener vergüenza, y el que pueda decir que es tanjar, se entiende en el contexto, y si no, me lo pregunta, que yo escribo, yo respondo a correo. Puedo decir que sí, pero la comunidad de hispanismo sí que no nos quiere como hijo, es lo que yo puedo decir. ¿Qué papel desempeñan esas contribuciones en la construcción de la afrocomunidad? Ya lo dije. Nosotros tenemos que estar acostumbrados a que esa denominación única debe admitir a todos. Y estamos viendo que en el espectro social no hay negros en sitios claves en España. El que me quiere decir que hay, que me lo demuestre. Nosotros hablamos de esos negros que no existen. Y decimos que no existen y no hablamos en el ámbito de la política. Tiene que haber presencia de negros en segundo de nosotros. Yo dije hace poco que yo llevo mucho tiempo en España y nunca fui a ningún festival de literatura. No tiene sentido. Yo he ido a festival de literatura en lugares remotos como Edimburgo, como Bergen, ahí en Noruega. He ido a Corea del Sur. Y no he ido a ningún festival de literatura en España, que llevo 15 años ahí. Entonces, si alguien me pregunta, no puedo aportar si no quieren que yo aporte, no me llevan, me ocultan, me tapan, me marginan. Y yo no soy una persona que llora por eso, pero se ve, los que están en el ámbito de la política lo ven. Y yo digo que, insisto, es ventanilla única, no se puede cerrar a una fuente de saber global, que es lo que representan los escritores. Muchas gracias, ya he respondido a esa pregunta. Sí, bueno, yo quería hacer una pregunta. Ahora, bueno, seguramente aparecerá por ahí. Has hablado del tema de la supervivencia. Yo creo que es un tema central en tu libro, que es muy, muy fuerte. Así que escriban sí. Ahí en la... Que es el cuentos crudos. Pero además del tema de la supervivencia, ¿cuáles son otras angustias temáticas que tienes? Angustias temáticas que tienes y que aparecen en tu obra en general. ¿Cuáles son los temas que te apelan y que plasmas en tu obra? De las literarias africanas, al hispanismo y a la africana. Me gustaría preguntar en primer lugar, ¿qué contenido constituye el término hispanismo? Asimismo, ¿qué entiendes por contribución? Hispanismo es el sentimiento de que todo lo que estamos haciendo tiene que ver algo que ver con España, o una raíz de España que contribuyó a la formación, a la que se añadieron ideas que dio forma a lo que podemos llamar lo español.
Es básicamente esto. Pero cuando ya es pensamientos de lugares lejanos, y es algo más global, entonces ya no sería lo de España una cosa local, sino por una cosa más grande en la que no se puede excluir a nadie. Contribución sería que tú seas activo en esta comunidad y que cuando ocurra algo puedas tomar la palabra. No es que tú tengas que dar un saco de malanga porque es lo que tú produces en el país. No es necesariamente eso. Aunque también. Entonces la contribución es, se está hablando de eso, cuando hablan de esto, porque todo lo que se dice en foros de tal, todo eso no se lleva a la práctica, pero se tiene que escuchar. Todo el mundo tiene que tener la posibilidad de ser escuchado. Es la manera en que presta su contribución. Luego de todo lo que se dice, a lo mejor alguna cosa se lleve a la práctica, a lo mejor alguna cosa se resalte al final de lo que se habla. Pero si no están los que tienen que estar por alguna razón, no prestan esa contribución. No se está diciendo que ellos, cada uno lleva un saco de arroz. Nosotros somos hacedores también del español, como los españoles. ¿Por qué? Porque propagamos, hacemos propagación del conocimiento de la lengua española. ¿Eso es prestar nuestra contribución o no? Miren, yo por alguna cuestión no mencioné dos cosas. Cuando nosotros hablamos de la cuestión de afroeuropeidad y todo lo demás, no tiene que ser necesariamente escritores en lengua española, sino escritores escritores africanos en general. Mire, yo he leído en castellano un libro de Emmanuel Dongala. Habla de un albino. Ese libro se tradujo al castellano. Yo lo leí en lengua española. El fuego de los orígenes se titula. El fuego de los orígenes. Emmanuel Dongala lo conocí. Cuando tú escribes un libro y se ha traducido al español, ¿cómo vas a preguntar si has expresado alguna contribución? Si el conocimiento que hay en el libro no era algo que estaba al alcance de los que no leían ese libro de ese señor. Esta contribución ya está hecha por el hecho de que tú has aportado algo con el hecho de que alguien haya traducido tu libro. No hace falta que sea alguien que hablara en lengua castellana. Los excelentes libros que escribía el que escribió lo de Lorza López. Sí, Sonny Labutansi. Un señor de uno de sus congos. Luego me vendré, ¿no? Ahí te pongo. Sonny Labu. Esos libros los leí en español. La ironía, todo el juego de palabras para escribir excelentes libros, ya es por sí una contribución. No esperéis saco de arroz, saco de banana, saco de mijo o bien cuerdos de vaca. Esto ya es una contribución al conocimiento global de la ventanilla única. Y en el caso de que, como se ha traducido al español, el que hace esos libros va a gozar una maravilla. Es lo que es la contribución, no es otra cosa más. Es lo que puedo responder a la persona que tiene una pregunta larga. Y luego acaba diciendo, ¿y qué papel desempeñan esas contribuciones en la función de la propiedad? ¿Cómo no? Cuando tú lees Emmanuel Dongala, El fuego de los orígenes, tú vas a ver, si se habla de algunos aspectos desconocidos de los albinos, porque no son frecuentes en España, el que no sepa de eso aprenderá de que estamos hablando de albinos y de sus dificultades para sobrevivir. O en el caso del Lorza López, esa magnífica novela de Sonny Labutansi, estará hablando de aspectos irónicos de la cultura africana que uno dirá, fíjate tú, y me recuerda a lo que yo conté en los cuentos crudos.
de situaciones rocambolescas que tú dices, oh, fíjate tú, ¿cómo es posible que alguien creyera que eso no pudiera ocurrir? Y muchas veces ocurre y está prestando una contribución porque habla de esto que no se conoce. Es la manera en que se presta la contribución. Es un señor que escribió en el remoto sitio de su país. Alguien se molestó en traducir su libro y uno lee, disfruta y lo hace suyo y dice, fíjate tú, mira, yo ya sé esto. Es así. Así que muchas gracias a la persona que hablaba de contribución y lo puso en mayúscula porque creía que era otra cosa, pero contribución es participar simplemente y que tengas la posibilidad de tener un eco por lo que tú haces. En supervivencia, temas centrales en su libro. ¿Cuáles son otras temáticas de industrias que tienen? Ah, mira. Supervivencia, temas centrales en su libro. Cuentos crudos. Vale. En Cuentos Crudos es un libro de cuentos que pone, señala las paradojas de vivir en ciudad y del tipo de situaciones cómicas o recambolescas que se pueden dar por la intervención de la autoridad o por la presión de la vida misma debido a la carestía de la vida según qué lugares el ámbito urbano de África, en Cuentos Crudos, básicamente. Lo que recuerdo que hablaba de unos que iban a un sitio a lavarse, a ducharse, también a coger agua, y se podía dar la posibilidad de que ellos, aprovechando que estaban en la costa, organizaran un desfile de modelos, pero ellos desnudos, algo así. Pero bueno, solamente hombres, aunque había aparte mujeres. Esta convivencia se da en África y uno simplemente puede afilar esos hechos y mostrarlos. No estaba hablando precisamente de tipo de supervivencia en que alguien puede creer que alguien se está muriendo. Es los aspectos llamativos de la forma de vivir, empujado por las circunstancias imperantes. Es lo que se lee en Cuentos Crudos. Cuentos Crudos está colgado en internet. Puede cualquiera ir a mirar cómo es. Y los cuentos que son, bueno, muchos se mueren de risa porque, bueno, a mí me río muchas veces. Pero bueno, son situaciones a veces convalescas, pero duras que dijéramos. Matilde Caballero preguntó sobre esto. Como tengo muchos libros, hay muchos temas diversos, hay enfrentamientos con no sé quién o estudiar. Hablé en Pangarilene del porvenir, o sea, del futurismo, de comunidades africanas o negras en situaciones de críticas, pero de lo que vendrá, si algunas cosas siguen. Hablé en el juramento de Gurugú, así lo escribí en castellano, en español. Es unas personas que cuentan su vida estando ellos en el monte Gurugú. Antes de saltar están contando y luego se van como si atrás y van a África y cuentan lo que pasó, unas cosas llamativas sobre el continente africano y luego, bueno, narran la odisea de ir desde donde estaban hasta llegar al monte Gurugú, que está detrás de Melilla. O sea, es una realidad distinta contada en ese libro. Toco muchos temas, por ser libros diferentes, libros variados, temas diferentes, estudios diferentes. Y yo lo digo muchas veces, yo estoy escogido por las musas, entonces tengo esa posibilidad de escribir esta variedad y escribo en otros géneros también. Bueno, cierto, no digo que sean libros maravilla todos, pero yo digo, los libros de otros autores que tienen mucho nombre son iguales que los míos en ese sentido que
uno no puede ser genial todo el rato. Tiene un punto en que, fíjate, tú dices, fíjate, y luego todo es normal. Así suelen ser los libros. Así que hago esto y como las musas me quieren tanto, pues termino un libro, voy a otro y así que voy a tener muchos libros hasta el final de mi vida. Ya lo puedo hecho. Oye, Matilde, yo quería hacer una pregunta ahí, a ver si lo escribes a Juan Tomás. Si este libro, la primera versión, ¿en qué lengua sale? En inglés, ¿no? Creo, ¿no? Según tengo entendido. El Monte Gurugú. ¿Pero qué libro es? Monte Gurugú. Sí, el Monte Gurugú. Sí, ¿en qué lengua sale primero? Sí, ¿quieres saber? Sí. No tengan miedo ni vergüenza. Yo creo que la primera vez salió en inglés y después esa es la traducción francesa. Sí. ¿Y cuándo? Puedes escribirlo. Ahí sí. preguntaré, responderé sobre lo que quieres oír de Monte Gurugú. Sí. El juramento de Gurugú. Lo escribí así en lengua española. Sí. Se tradujo al inglés, después al francés. ¿Y cuándo se publicó al español? ¿En qué orden se publicó? El orden de publicación inglés. Al Monte Gurugú. Sí. Después de venir de orígenes distintos, andando, o sea, teniendo tratos con personas en otros puntos de África, y se puso en evidencia las dificultades de llevar esos caminos todavía siendo mujer, porque hay mujeres en esta compañía, y bueno, a la dureza de esa vida hasta el desenlace final detrás de Melilla mismo. ¿En qué lengua salió en primer lugar? El libro salió primero en inglés y luego en francés. En francés, sí. Eso es lo que tenía entendido. Hay un editor, el de Dos Manos, que tiene interés, pero yo creo que ese libro como que no es por el tema mismo. Creo que la gente no, al principio la gente no quería hablar de unos africanos que están en el Monte Gurugú, están en peligro, porque en el Monte Gurugú pasan cosas muy malas, y recordar que había muerto mucha gente cerca de esa época, en Tarajal, que venía de ahí, y la Guardia Civil dijo que se ahogó y todo eso tal. Y yo creo que esto no lo quieren tocar, los editores tienen miedo, supongo, y quieren que pase el tiempo para que no se hable de ese libro y que entonces, por fin no se toquen esos temas. Entonces, Juan Tomás, ¿no existe una edición en castellano? Porque yo no la he visto. Se publicó en español como cerca de 2015, es cuando lo escribí. Sí, es que no, luego, ¿qué editor era? ¿Qué editor? Lo supo mi traductor y lo tradujo. No existe una edición en castellano. No existe una edición. El que tiene interés ahora es uno que es editorial o ediciones Dos Manos, que es el que publicó mi novela Puño Cerrado, Madre Negra. Si yo le insistiera, porque él quiere, pero me cansé un poco cuando corregíamos, y entonces pues quizá me tome un descanso, pero ese editor tiene interés. ¿Alguna pregunta más? No se te oye, Juan Tomás. Yo he leído de Gurugú Pledge con mis estudiantes aquí en Londres, por si le gusta. Puedes poner la música que estaba bien, no te dije nada, pero ahora Juan Tomás Ávila, saberlo, que ha sido muy interesante para personas anglófonas leerlo aquí en Londres. Y estuvimos viendo su documental también. Escríbelo, María José, escríbelo, mientras que él está ahora hablando, leyendo, contestando esta... Sí. Encuentro en internet la reciente publicación teatral en una Olla Limpias, Ollas Sucias, edición bilingüe español-inglés. ¿Qué podrá representar? Silvia Albert, eso será en Barcelona, en septiembre. Silvia Albert representará Ollas Sucias, Ollas Limpias. Es una cosa que me pidió, bueno, población con un fondo europeo de esos que hacen cultura.
Colaboró con ellos y escribí un libro sobre, bueno, de teatro, sobre una mujer que habla en una cocina. Habla de cuestiones migratorias, habla de cuestiones de cómo acoger a familiares de África, bueno, es una guineana, y de las dificultades para sobrevivir en tiempo de COVID, porque eso estaba contando lo que pasó en tiempo de COVID. Ollas limpias, ollas sucias. Y como es una cosa de colaboración con un fondo europeo de esto, está en abierto en la página de Consejo Superior de Ciencias de CSIC, se llama así. Investigación Consejo de científica. Científica de España, CSIC. Esta ollas limpias, ollas sucias, está colgado ahí, se puede leer. Y en septiembre, Silvia Albert, que es una teatrera que está en Barcelona, lo pondrá en escena y se grabará en 2 o 3 dimensiones, según me dijeron. Una gente que vendrá de un sitio de Europa lo grabará, lo disfrutar. Supongo que lo colgarán o lo que sea, ya lo veremos. Sí, sí. Se presentará en Barcelona. Quien pueda venir, que se informe de tal y puede ir a verlo, cómo se hará. Pero sí, esa semana al principio, Silvia Verde dice que ya están en el horno, ya están con el equipo y todo eso tal. Lo van a llevar a cabo y están estudiándolo para hacerlo mejor. Ollas sucias, ollas limpias. Quería decir que he leído de Gurú con mis estudiantes en Londres y tuvo muchísimo éxito. Claro, también vimos el documental. Una vez fui a Irlanda y sí, leí leí con unos estudiantes unos fragmentos del juramento y algunos que les hacen gracia precisamente por cuestiones muy personales de los protagonistas. Y sí, yo puedo decir que mal libro no es. Sé que no tengo abuela, pero que es mi libro y yo sé que no puedo andar diciendo que es un buen libro. Seguramente lo es. Efectivamente, tiene cosas duras, que bueno, la vida es así, y sobre todo la vida de los que van de África a Europa a pie, expuesto a muchos peligros. Y el documental se grabó parte en ese barrio donde yo estoy, tengo una casita aquí al lado, y se empezó a grabar ahí, o sea que sí. Si hubiera sabido que se me iba a hacer la pregunta, os enseñaba el sitio donde iba a coger agua, porque es aquí al lado, como a 100 metros de donde yo estoy, aquí al lado. Estoy en un local, un bar, gracias a la gentileza de las trabajadoras que no anduvieron con ruido, así que podemos tener esa clase. Son muy gentiles. Y es porque la cuestión de internet no es tan fácil aquí en Malabo y aprovecho que ellas están. Sí. No te sabré decir si existe algún tipo de proyecto literario, cultural, de activismo en redes que esté contribuyendo a proteger las lenguas vernáculas de Guinea Ecuatorial. Aquí en Guinea Ecuatorial la gente habla su lengua. O sea, si yo viera a mi madre, alguna vez pudiera soltar alguna cosa en español, pero hablaríamos en mi lengua. Me preguntaría, ¿de nada más hay más un y entonces... ¿Podemos cerrar los micros, por favor? Mira, si alguien puede hablar de lenguas africanas o lenguas vernáculas, puede ocurrir que uno venga a una boda africana, una boda de un guineano, por ejemplo, de Fama. Estoy aquí hablando de personas de la etnia Fama. Toda la ceremonia de la boda sería en esa lengua y suele ser cosas alargadas que traen un montón de comida que la familia exige eso y le ponen. Y tú estás en la calle y tú puedes ver
como si estuvieras viendo una obra de teatro de cómo se está produciendo esta cosa en esa lengua. Entonces el que estuviera de cerca no se enterará porque se está haciendo. Entonces, lo que yo puedo decir respecto a la cuestión somalí, que fue criticada, no sé por qué, es que probablemente no escribamos, pero se suele dividir en lenguas nativas en los lugares de África, que si va a haber una presentación de novio de la familia, eso se hace enteramente en lengua autóctona, así que no solemos tener vergüenza de que escribamos precisamente en lenguas imperiales, porque nuestra vida es en lenguas autóctonas. Y a ver, que yo siga mirando. El activismo se hace en lenguas vernáculos. He oído audios en lenguas nativas de Guinea Ecuatorial. Hay muchísimo audio de gente fan, hay muchísimo audio de gente por ejemplo, gente anomonesa. Saben que los anomoneses, algunos, se han significado políticamente diciendo que Anabón se tiene que separar, todo esto. Yo de eso no hablaré porque tengo sentimientos también, no he encontrado, sino que parecidos. Y suenan audios. Y entonces esos audios es un activismo que se hace en lengua vernácula. Hay mucha gente de Guinea que se llaman autistas o gente del extranjero y sueltan audios sobre lo que quieren que se sepa y todo eso tal. Se hace en lengua vernácula. Sí, en Guinea Ecuatorial, en nuestro país, desde Guinea o del extranjero. Eso se hace, audios. O que fuera también un vídeo de que alguien se sienta y quiera dar a una comunidad en concreto, se hace también. Sí. Y sí. Cuando entendí hablar por primera vez de Sulamante, quise leerla, me di cuenta de que la primera versión con muchas obras son, me pregunté por qué apareció primero en inglés. Gracias por la explicación. Finalmente la leí en francés y fue una lectura que disfruté muchísimo. Quisiera felicitar sinceramente al señor Ávila, por eso. Muchas gracias a Jungu, muchas gracias a ti. Sí, sí. Yo quería preguntar si hay algún libro que vaya a salir próximamente, si tiene algún proyecto en marcha, algún nuevo libro. Yo creo que la gente en Guinea Ecuatorial, la obra de teatro muchas veces se hacen para sensibilizar en cuestiones de salud. Y si ocurriera que quisieran sensibilizar a la gente de las comunidades más lejanas de la ciudad, utilizarían precisamente la lengua de... hemos hecho, he ido porque yo soy enfermero, y los enfermeros tienen una parte de trabajo que es sensibilizar en casa. Y bueno, eso sería en la lengua de las personas de las casas. Y últimamente se hacen pequeñas escenificaciones sobre, por ejemplo, prevención del SIDA y todo esto. Si fuera una comunidad determinada, se haría. Hay un señor que se llama Recaredo Silebú, que tiene una compañía que se llama Bocamancha, y hace mucho eso de campañas sobre prevención de cosas pagadas por organismos internacionales como UNICEF y todo esto. Hacer campañas sobre embarazo precoz, esas cosas. Y si remotamente fuera una comunidad de una lengua determinada, se haría en nuestra lengua, que mi lengua se pueda. Sí. Yo quise, alguien, Matilde Baño. Yo tengo muchos libros inéditos, muchos como más de 5, nadie no lo cree, pero es así. Y entonces puede que me anime y anime al editor para que saque los juramentos de Gurgú en español
Pero para eso él debería estar animado y tenéis que comprar Puño Cerrado, Mano Negra para que él se viera animado. Entonces, pues es un libro que acaba de salir y de hecho este agosto lo presentaré aquí en Malabo, aquí al lado, en el Centro Cultural Español. Y si adquirir ejemplares para ver lo magnífico que es, ese editor se animará, dirá, fíjate, pues vamos a por siguiente y sacaremos el juramento de Gurugú. Él tiene interés, de la que lo conoció, tiene interés. Y ocurrió, imagínense, este hombre me conoció porque él hizo un máster en un sitio de no sé qué, de edición o lo que fuera. Y el profesor del máster es el que le habló de mí y de la existencia de ese libro. Entonces, cuando me conoció, fue, fíjate tú, me han hablado de ti, de ese libro, ¿cómo podemos tal? Y hubo avatares en medio que hizo que no se tal. Fue en el momento que terminó el máster, empezó a montar ediciones 2 manos. Fue todo junto. Y entonces, pues, acabamos de sacar el primer libro con él. Ya había sacado el primero con otros autores. De hecho, también hace traducciones, o sea, publica autores de otros lugares. Y acabamos de sacar el primer libro y tenéis que bajar un poco para que él se sienta animado y saquemos el juramento. Le escribo yo, pero no lo estoy preguntando. Es su audiencia en ese curso. ¿Quién hace las preguntas? Hay que animar al lector, sí, claro, hay que animar al lector para que vea que... Muy bien, espero que salga estupenda la atención de Olla Limpia de Noticias, sí, en septiembre, pinta muy interesante, espero que podamos disfrutarlo ahí, en esa grabación. Muchas gracias por su dedicación y empeño, ha sido un verdadero gusto escucharlo, y seguro que hablo por muchos de nosotros. Mil gracias, don Tomás. Muchas gracias, María del Sagrario Díaz. Es un placer teneros aquí. Aquí mi amiga Estel. Mira, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Lastimosamente, tengo que irme. Muchas gracias, mira, Estel. Un placer. Tú dile a tus alumnos que me has escuchado y que he estado aquí. Bueno, con todos los problemas que tenemos de conexión, a ver si... Temas inéditos, por ejemplo, mira, hay un libro mío que se titula Cuando a Guinea se iba a formar. Yo lo escribí en 2005. Y hay una chica que me estudió de más joven que se llama Tenesoya, o suena Tenesoya. Y como mucha gente sabía que yo tenía ese libro cuando Guinea se iba a formar, me dijo, pero ¿cuándo sacamos ese libro? Y yo le dije, mira, yo no tengo ningún problema. Tú busca al lector. Cuando lo encuentres, yo avanzaré el resto. Y fue la manera en que Tenesoya dio con la gente de Carena, hizo la introducción y salió el libro, un libro que yo tenía de inédito desde 2005 que lo tenía y se publicó en 2015. O sea, y yo me propuse escribir un libro de 1000 páginas, porque yo me enteré que hay editoriales que se especializan en libros tan largos. Y estaba en la página 50, y recibí las galeradas, y este hombre era muy pesado, el editor, y entonces hacíamos, y me cansé mucho, y bueno, paré la cuestión esa de escribir un libro de 1000 páginas, se titula El varamiento de Oscos. Tengo apuntado lo que yo quiero que ocurra. Lo más probable es que me olvide, pero yo tengo que, desde aquí a septiembre, retomarlo antes de que ocurra. Por el medio me piden cosas como cuentos o eventos online, como hace poco una gente de, no sé si era Venezuela o México, que me pidieron una participación para algo y todo eso.
les escribí un cuento futurista y todo eso me aparta de mi objetivo de escribir una obra de 1000 páginas, ¿sabes? Escribo mucho y luego últimamente leo también. Yo no podría vivir sin leer. A veces cuando estoy sin libro yo me empiezo a preocupar y bueno, leo por las noches. Por las noches leo bastante. Bueno, nada, muchísimas gracias a todos. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Muchísimas gracias. No sé si hay más Nadie preguntas. ha podido resolver la cuestión de la voz. Es una vergüenza, francamente. Sí, muchísimas gracias. Bueno, creo que ya Mati ya está poniendo allí lo que yo siento y presiento, que es con el problema de conexión que hemos tenido, pero bueno, hemos podido seguir muy bien la intervención y gracias por tu intervención. Sí, y Todavía no escucho. Sí, muchas gracias por tu intervención, que aquí como pone Ana, muy inspirador y lleno de descubrimientos, como se han puesto ahí, y también la paciencia por responder a las preguntas, ¿no? Supongo. Si les va a escribir eso. Eso le dice a Isabel. Gracias a ti por conectarte. Yo hago lo que puedo y a veces, bueno, me escabullo y a veces doy batalla en temas que la gente no quiere hablar. Muchos creen que nos chupamos el dedo, como se suele decir en castellano. Pero vemos. Y si nosotros ya nos ponemos un poco en peligro diciendo las cosas que decimos a estos de la pared, imagínate que no pudiéramos decir lo que es evidente, como algunas cuestiones de que querer imaginar a otros para estar hablando de Murakami, un día le va a dar algo, porque imagínate, Murakami es nominado y sus enemigos empiezan a agitar las botellas de que no le van a dar, ese hombre no vale. ¿Y por qué no se lo dan? No sabemos. Y no hablan de nosotros. No digo de mí, pero pueden dar a un vecino mío que escriba y que yo me sienta que, mira, me va a tocar un día. Bueno, broma. Así que gracias, caballero. Gracias, Ana María. María José González, muchas gracias a todo el equipo por la atención. Cuando quieran, para cualquier cuestión de esta, yo me apunto porque en realidad me gusta llevar la contraria a la gente. Y entonces cuando veo oportunidad para hacerlo, pues no dudo de que sí, voy ahí para llevar la contraria. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a cerrar la grabación. Gracias, Juan Tomás, otra vez. Gracias a todos. Y mañana tenemos la sesión con Lucía Mbomio Rubio. Otra sesión interesante. Así que nada, seguimos adelante y ya nos quedarán las 3 últimas sesiones de la semana próxima. Últimamente... Sí. En Colombia, y me incluyeron por primera vez y después dijeron, interesante, lo uno, lo otro, y le dije, mira, ¿sabes por qué crees que es interesante? Porque estamos hablando de un país que no conocéis, actualmente no habláis de Guinea Ecuatorial. Entonces, parte de la literatura de los guineanos o de los africanos es hablar de un lugar que es un punto de la geografía y la gente no conoce porque no quiere oír hablar de ello, por pereza pura. Yo puedo hablar de Guayana, Venezuela, no son países que son muy cercanos. Yo puedo hablar de Barbuda, yo puedo hablar de Ulaanbaatar, Mongolia. ¿Por qué la gente habla de Guinea Ecuatorial, que es un lugar que es central, está en el Ecuador, y es como si estuviera tan lejos de tal? ¿Qué pasa? Belice es país a saber dónde está. Y hacemos esfuerzo para saber, oye, fíjate tú, estoy hablando de Corrientes, estoy hablando de Kirguistán, Turkmenistán, que están montados en la tontería, en Turkmenistán. Están montados en la tontería.
¿Cómo saben esto y no pueden saber lo que está aquí al lado, encima del Ecuador? Entonces, tenemos que hacer el esfuerzo porque suele decir que nadie ama lo que no conoce. Si tú desconoces un lugar, es muy fácil que los que decidan las cosas lo marginen. Ha ocurrido, gracias a Dios que alguien ha hablado de el documental El escritor en un país sin librerías. Fue nominado a Goya y todo eso. Pero, ¿saben? Vamos a Valladolid y ninguna prensa habla con nosotros como si no existiéramos. Pero no es porque realmente fuéramos invisibles. No quieren hablar de esos temas. No quieren centralizar ese asunto de que, Guinea Ecuatorial fue colonia española, vamos a adaptar. Y en off, los que saben de cine van ahí, nos felicitan. Porque esa nominación no fue un capricho. O sea, eran como 7 nominaciones. Y ellos están ahí. Estamos como que si fuéramos transparentes, nadie nos ve. Y simplemente porque alguien ha decidido que eso ocurra. Si no se conoce un lugar, puede ocurrir que le hagan esto. Y que todo el mundo crea que no, es porque no tenía calidad. Eso no tiene que estar ocurriendo. Pregunten a los que entienden de documentales. Es cierto, tendrá una parte desconocida que puede ser un poco largo, lo que sea, pero el resto de las razones por las que fue nominado son reales, pero la gente no quiso, los que deciden las cosas, no quiso que se hablara de eso y lo taparon rápidamente y así fue que no se hablará del documental El escritor en un país sin librerías, porque lo han decidido hacer. No tiene sentido. No tiene sentido. Fuimos a Valladolid y luego supe que fue nominado en Goya, pero en tiempo de COVID, que no fue presencial, así que ni me enteré. Los directores se habrían enterado, pero como no les iban a dar nada, fue así que pasó. No tiene sentido que esté ocurriendo. Voy a leer, mira, Agonju dice: dado que el señor Juan Tomás ha mencionado la reflexión de Ngugi wa Thiong'o sobre las leyes de Estado, para ver también las literaturas escritas en lenguas maternas, me gustaría recomendar una obra que va precisamente en esa dirección. Se trata de Bosope, Bola de Fuego, Boule de Feu, del profesor Yaungeta, quien fue docente en la Universidad Félix Houphouët-Boigny de Cocody y actualmente está jubilado. Creo que esta obra constituye un ejemplo muy interesante del esfuerzo por escribir y promover la creación literaria en una lengua africana. Pues muy bien, eso lo ha dicho Ayungu. Paulina Marlene Castañas, muchas gracias. Hasta mañana, saludos. Vamos a dar por concluida la sesión, dice Landry. Muchísimas gracias, Landry. Cuando quieras. Ojalá todos tengan buenos días en este evento. Cuando les toque, no les he podido seguir porque no estoy en un lugar donde tengo la tarifa plana, así que no voy a ir a Valpara total. Gracias, Landry. Gracias a la gentileza de los que han aguantado hasta ahora. Y hasta cuando toque. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos y hasta pronto. Espero que tengamos pronto, Juan Tomás. Espero pronto que te tengamos. Gracias.